Ya les habíamos dicho que no tenían mucho tiempo para pestañear y es que van a comenzar las semifinales del campeonato de clubes base, categoría de BIN, entre dos equipazos, el Spartan Beach Soccer y el Jerez Roansa. Por un lado, el Spartan Beach Soccer, que juega con Nico Saura, Vladimir Goriunov, Moisés Alejandro Tacoa, Sandro de Valeric Ruiz, Martín Molinero, José Fajardo, Dani Jaén. El capitán Martín Molinero, el dorsal número 10, por parte del Jerez. Carlos Niño, Pablo Sánchez, Alejandro Núñez, Enzo Romero, Yago Espinosa, Felipe Leira, José Alberto Pérez, Tiago Urbano, de Gutiérrez, Rubén Cáceres, Mario Palacios y Hugo Tirado. Dos equipos sensacionales que han tenido muy buena trayectoria en lo que hemos ido viviendo durante la temporada del partido, que ya ha comenzado. Pues recordando un poco lo que hemos ido viviendo, es verdad que el Jerez perdió el partido contra Asaya. El balón del Jerez, el primero. Gol del Jerez. El avance de Pablo Sánchez, otro de los jugadores pero que muy a tener en cuenta en este campeonato, uno de los jugadores estrella, y es lo que íbamos a ir comentando. Un jugador con una potencia descomunal a pesar de su edad. 2013, nació el 9 de marzo, 12 años, pero un jugador con hechuras de jugador importante. A poner la pelota desde el costado Sandro. Se ha adelantado deprisa el conjunto jerezano por medio de uno de los jugadores, me atrevería a decir, de los jugadores estrella del torneo. El balón arriba, intenta hacerse con él Martín Molinero. Martín busca a Martín en intento de giro, el regate con el cuerpo, finalmente saque de banda, pondrá el balón en juego el conjunto jerezano. Ahí está Carlos Niño, buscaba a Carlos Niño ese esférico, la peleaba Martín Molinero. Balón al costado, jugando el Jerez, el balón al segundo palo, la pelota que se pasea, Nico, que no pudo alcanzarla en el primer palo, pero no había ningún jugador del Jerez buscando ese balón. Ahora sí está la presión del conjunto andaluz, buscando ese balón hacia el costado, intenta girarse José Fajardo. Ahí está Fajardo, busca Fajardo ese balón que va a ir directamente a línea de banda por la acción defensiva de Tiago. Está la pelota del Spartan Beach Soccer, llegaba Sandro a ese centro, va a pitar falta sobre el jugador del Jerez. Se acerca el capitán del Spartan Beach Soccer a darle la mano a Rubén. Es el surdorsal número 11, Rubén Cáceres, el que va a poner ese balón en juego. Vamos a Yago Espinosa, que ha saltado al terreno de juego. Ahí está Rubén, la jugada de estrategia, intenta salir por el costado. Que bien llegó Fajardo ahora para la ayuda defensiva, aunque ahora la busca el conjunto jerezano desde la parte defensiva, desde la defensa. El balón hacia el costado, intenta salir desde ese perfil derecho, el remate de Sandro que se estrella contra el lateral de la puerta, defendida por Carlos Niño. Dos guardametas que presenta el conjunto jerezano, Carlos Niño y Hugo Tirado. Solo uno
por parte del Spartan Beach Soccer, que es Nico Saura, el guardameta que lógicamente ahora mismo está en el terreno de juego. Ahí está Felipe, buscaba esa bola elevada, busca Nico el balón arriba, busca Nico la pelota para Fajardo. Fajardo, el toque, el intento de pared que no llega a buen puerto. Intenta jugarla otra vez para Sandro. Sandro que la pelea. Sandro con Tiago. Tiago que la va a perder ante Sandro. Sandro que intenta poner la pelota atrás. Tiago que se va al suelo. Ahí está Dani. Dani. Golpea la bola en su propio compañero, en Fajardo. Sale Pablo Sánchez. Sale Pablo Sánchez con mucha potencia. El balón que se lanza excesivamente largo. Va a poner Nico. La bola de Nico. Fajardo que la deja de cara directamente a las manos de Carlos Niño. Pablo Sánchez. Pablo Sánchez que juega de lado a lado, jugando para Felipe Leira. Ahí está Felipe, el sombrero, el segundo intento de sombrero, el brazo que lo tenía completamente pegado. Ahí está Pablo que buscaba sorprender a Nico, pero Nico que se hace con el esférico. Pelota atrás. Ahí está la bola nuevamente para Nicolás Saura. Nico hacia el costado, llegaba a la defensa del Jerez. Muy rápido el jugador ahora jerezano, pone el balón en el carril central, amaga con el cuerpo Martín, se la quita y está para Fajardo. Fajardo que pelea con Pablo Sánchez, protesta un golpe en la cara el jugador del Jerez. El toque de Fajardo hacia Pablo Sánchez. Se queja de un golpe importante en la cara el dorsal número 2 del Jerez. Del Jerez Roansa. El toque a Pablo Sánchez que se va. Pablo Sánchez que se va al banquillo. Y el lanzamiento que va a hacerlo Yago Espinosa. Yago que tiene un auténtico misil en sus piernas. Ahí está preparado Yago Espinosa. Ahí está Yago. Ahí está Yago Espinosa esperando ese perfil derecho directamente a los dominios de Nico, que pone ese balón a la contra. El Spartan Beach Soccer se lanzó al suelo poderoso Felipe Leira. Está Spartan Beach Soccer poniendo ese balón desde el costado. El toque hacia el centro, consigue despejarla a Felipe. La balón hacia el lado. Llegaba José Alberto Pérez, doble goleador en la tarde de ayer. La bola de Nico buscando el carril central, teniendo problemas los guardametas que se sitúan a la izquierda de sus pantallas por el viento importante en esos balones a la mano. El viento que juega una mala pasada. No así para el Jerez. La ocasión. ¡Qué parada! De Nico. ¡Qué bien sacó la pierna derecha! ¡Qué bien sacó la pierna derecha! Fíjense cómo cogió y puso la pierna ante el disparo de Edu Gutiérrez, que se movió muy bien buscando ese balón, saliendo desde atrás el Spartan Beach Soccer, busca ahora el recorte, llega la defensa, un tanto forzado ya el jugador de Spartan Beach Soccer, y ahí está Carlos volviendo a poner el balón en juego al carril central directamente a los dominios de Martín, que la despeja.
A volver a ver a José Fajardo dentro del campo. Esperamos que pronto restableciéndose Pablo Sánchez. Balón de Spartan Beach Soccer. Sale José Fajardo. Ahí está Fajardo, el que busca el disparo. ¡Gol! Gol, 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 gol de José Fajardo. Cómo consiguió irse y buscó ese balón abajo que sorprendió a Carlos Niño. El 1-1 en el marcador, sobrepasado la mitad del tiempo reglamentario. Salta al terreno de juego nuevamente Pablo Sánchez. La pelota ya va a poner en juego Iago Espinosa. Balón para Pablo. Sorprendiendo. Le ha dado en la mano, lo tenía claro el colegiado, lo ha tenido muy claro el colegiado. La mano de Martín Molinero. La mano de Martín Molinero. Vamos a ver si tenemos una repetición. Aquí el disparo de Pablo. Uf. Ahí está Martín, que no lo tenía nada claro, y Edu Gutiérrez, que va a ser el encargado de lanzar la pena máxima. Bajo palos, Nico Saura. Edu Gutiérrez, que va a ser el que ponga este balón en juego desde la pena máxima. Edu, la saca Nico. Dos intervenciones importantísimas en esta recta final. En esta recta final del primer parcial, dos intervenciones decisivas de Nico Saura para seguir manteniendo esas tablas en el marcador electrónico aquí en la playa de la Costilla, en Rota. El balón que va a buscar el pase para el costado, saliendo Pablo Sánchez para Carlos. Carlos, que levanta la cabeza, otea el horizonte, el balón al costado derecho, sale el Spartan Beach Soccer, el choque de trenes. Edu Gutiérrez, el que buscaba ese balón. Fajardo, que llega por la pelota, tiene que salir el balón, pero bueno, qué jugada sensacional. Se va de uno, se va de dos, el control, quien es bueno de Edu. La tiene que sacar Vladimir Goriunov. Y aquí la parada. Se lanzó perfectamente a la derecha. Ahí está Nico. El toque. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De Dani Jaén. Ya lo avisábamos ayer que el dorsal número 15. El dorsal número 15 de Spartan Beach Soccer tiene mucho fútbol en sus pies. El toque por encima de Carlos Niño. Yo creo que también apoyado en ese viento. Había que calcular muy bien porque iba viento en contra ese esférico. Y esa pelota que se cuela con ese globo sensacional. El balón al costado. Pablo Sánchez, que la juega el Jerez al larguero. Atentos al rechace. La saca abajo palos Martín Molinero. La va a intentar salir ahora Fajardo. Pablo Sánchez muy superior en esa carrera. Fajardo, el choque de trenes entre el jugador de Spartan Beach Soccer y el central del Jerez. La bola hacia el costado, consigue sacarla Martín Molinero. Pondrá el balón en juego Felipe Leira. Ahí está Felipe. Felipe, que pone la pelota en juego. Segundo palo, tiene que volar Nico. La bola de Nico intentando sorprender a Pablo Sánchez. La pelea va Dani Jaén. Ahí está Pablo Sánchez poniendo ese balón. No era finalmente bola para el Spartan Beach Soccer. Fajardo. Ahí está Fajardo.
Fajardo que intenta girar. Ahí está Pablo Sánchez peleando la pelota. Es falta de Fajardo sobre Pablo Sánchez. Pues atentos porque me atrevería a decir que Pablo podría llegar perfectamente de puerta a puerta. Es verdad que es un lanzamiento muy lejano. Vamos a ver si se la cede finalmente a Carlos Niño para que ponga ese balón. O si por el contrario busca el remate desde el costado. Porque además tiene en estos momentos el viento a favor. Podría ser una importante variable a tener en cuenta. La jugada de estrategia, finalmente Pablo Sánchez que la juega para Carlos Niño, el balón hacia el costado, intenta el avance, no conseguía llegar Enzo Romero. Nico Saura, balón hacia el costado, toca Pablo Sánchez, busca Pablo Sánchez hacia el lateral, juega la pelota Martín Molinero. Buscaba Martín Molinero. Nuevamente Felipe Leira en el saque de lateral. Buscando la cabeza de Pablo Sánchez. El balón arriba. Otra vez Felipe. Poner ese balón Felipe al primer palo. Consigue sacarla. Intenta salir Dani Jaén. Dani que se la lleva. No, cierra Pablo. Cierra Pablo que consigue abrirla hacia el costado. Se le va a quedar corto ese balón. Juega para Dani. Se la quita desde atrás. Consiguió rehacerse Enzo. El balón hacia el costado Mario. Está Mario Palacios buscando la pelota. Será saque de esquina favorable al conjunto jerezano. Ahí vemos al entrenador del Jerez, a Miguel Ángel Romero. El conjunto valenciano entrenado por Antonio Aceitón de Aro. La pelota dentro del área, directamente embolsada por Nico. El contraataque que buscaba el Spartan Beach Soccer. Fajardo que ve cómo la pelota se le escapa fuera de control. La pelota para Enzo Romero. Hay un doble balón, la va a poner Enzo. No, será finalmente Felipe para Carlos. Y ahí está Carlos. Busca a Pablo. Pablo para Carlos. Carlos para Felipe. Llegaba la presión de José Fajardo. El intento de avance por el costado. Era nuevamente Enzo. Ahí está Felipe, que otea el horizonte. Felipe que la pone al corazón del área. Tiene que sacarla a Fajardo. En última instancia, saque de esquina por el perfil derecho. Favorable al Jerez Roansa. Balón desde el costado. El centro directamente a los dominios de Nico. Termina este primer periodo con victoria por la mínima de Spartan Beach Soccer, aunque hay una última ocasión que va a conseguir dominar Carlos Niño. Se va los dos equipos al banquillo. Victoria por la mínima. Terminado el primer parcial, favorable al Spartan Beach Soccer Club. Les dejamos con los highlights de este primer parcial y volvemos enseguida.
Todo listo para que comience este segundo periodo desde la playa de la Costilla en Rota. El Jerez que de momento se ve por debajo en el marcador. El testarazo por el costado. El testarazo por el costado. Ese remate de cabeza de Thiago. El toque de Fajardo. La parada de Hugo, que consiguió lanzarse hacia la izquierda y desbaratar la ocasión del dorsal número 11 del Spartan Beach Soccer. La pelota dentro del área. La tiene que sacar Hugo a una mano. El toque de Dani Martín. Martín que podría perderla. La contra lanzada por Rubén. Rubén que se va. Martín que corta. Toca para Nico Saura. Hay un jugador del Jerez doliéndose. Y aquí la parada sensacional de Hugo Tirado, el guardameta del Jerez Roansa. Ya saben que todos los campeonatos de clubes base los están pudiendo seguir desde el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, y también todo el seguimiento a través de su página web y de las redes sociales, donde van a poder seguir todo lo que acontece en el fútbol playa nacional. Es penalti. El penalti, nuevo penalti en contra de Spartan Beach Soccer. Vamos a ver esta jugada porque aquí llega Martín Molinero. Señala la falta de Martín Molinero. Protesta el entrenador, perdón, de Spartan Beach Soccer. Protestaba Antonio Aceitón. A mí me ha dado la sensación de que tocaba balón. Vamos a ver si podemos ver una última repetición en algún momento, pero a mí personalmente me ha dado la sensación de que podía llegar a haber tocado el balón. El balón es desde el punto de penalti. El gol del Jerez. Marca Rubén Cáceres. El empate para el Jerez en esta ocasión, engañando a Nico Saura. Y la sensación, insisto, de que quizás Martín Molinero sí que había tocado el esférico. La pelota que se marcha muy cerca. Y aquí está como robaba Rubén Cáceres. Se lo dejo a su juicio, queridos telespectadores. Da la sensación de que podía tocar el balón con la pierna izquierda. Es verdad que arrasa un poco con todo Martín Molinero la jugada. Desde luego un poco en el limbo. Es verdad que el colegiado del encuentro estaba muy cerquita y lo tenía muy claro desde el primer momento. Ahí está Fajardo. Fajardo que intenta irse la pelota en profundidad. ¡Gol! ¡Gol! El pase de Fajardo es un espectáculo con el exterior. La definición de Vladimir Goriunov, completamente excelsa. El toque sutil ante la salida de Hugo Tirado. Vuelve a ponerse por delante en el marcador Spartan Beach Soccer. Pero atentos porque llega el misil de Pablo Sánchez. Todos a resguardo. Que llega Pablo Sánchez. Pues no. Llega la bola para Rubén, que buscaba ese disparo. Amagaron con el disparo de Pablo Sánchez. Desde luego había hasta 3 jugadores de Spartan Beach Soccer intentando cortar ese balón que podía llegarle. Ahí está Fajardo con Pablo Sánchez. Se va al solo nuevamente Pablo Sánchez. El choque de trenes, la segunda vez que contacta en el rostro Fajardo a Pablo Sánchez. El toque. Aquí vemos cómo intenta hacerse hueco Fajardo y de manera fortuita
impactaba ligeramente en el rostro de Pablo Sánchez. La bola de Hugo. La zaga de Spartan Beach Soccer que rechazaba en primera instancia la pelea. Bosque de piernas en la zona central. El disparo que se le va a marchar desviado a Thiago, que buscaba esa pelota cruzada. Juega Nico. Nico al carril central. Otra vez Fajardo y Pablo Sánchez. La historia de un amor o desamor. Intercambio de tarjetas entre ambos jugadores. Dos jugadores muy potentes, dejándonos posiblemente uno de los grandes duelos de este campeonato de clubes base en la categoría Levín. Llegaba Felipe, tuvo que salir rápido. Llega Pablo Sánchez, liberado de la marca ahora de Fajardo. El disparo de Pablo Sánchez, la pelota que traspasaba la línea lateral. Salta el terreno del juego. Otro peligro andante llamado Dani Jaén, con el dorsal número 15. La pelota que tenía que ir hacia el otro costado. Saltó Dani Jaén. La bola para Nico Saura. Dani que intenta girarse. El choque brutal. La parada de Nico. Cartulina amarilla para el banquillo de Spartan Beach Soccer. El choque sobre Dani Jaén. En juego un puesto en la final y empieza a notarse esa presión extra. Vamos a ver el cabezazo que le dio de manera fortuita a José Alberto Pérez. La juega Nico. Nico, balón arriba. La pelea Pablo Sánchez. Consigue gobernar los cielos Pablo Sánchez. Bola para Nico Saura. Ahí está Nico buscando el balón al centro. Ahí está Dani. Dani que la pisaba. Se la va a llevar con mucha potencia José Alberto Pérez. ¡Al larguero! José Alberto que lanzó el cañonazo por el costado izquierdo. La bola que pondrá en juego Yago Espinosa. Yago. Se va a quedar la pelota para José Alberto, que intenta abrirse hueco con la pierna izquierda. Ese perfil izquierdo siempre complicado de defender. La bola para Fajardo. Fajardo con Pablo Sánchez. Señoras y señores, apártense porque puede haber hasta onda expansiva en un choque entre estos dos jugadores. La pelota para José Alberto. Intenta desmarcarse, balón hacia el costado. Toca Dani Jaén. La bola para Fajardo. Fajardo que no acudió ese balón al espacio. La pelea defensiva de Martín Molinero. Y aquí el disparo sensacional de José Alberto Pérez, que ayer ya nos dejó muestras de ese disparo potentísimo que tiene con la pierna izquierda. La bola otra vez hacia el centro. Se duele el jugador del Jerez. La bola para Fajardo. Directamente a los dominios de Hugo. Está José Alberto en el suelo. Se consigue levantar. Ahí está José Alberto. El choque con Dani Jaén. Van hacia el costado izquierdo del ataque de Spartan Beach Soccer, llegando ya al ecuador de este segundo periodo. Sigue la victoria momentánea de Spartan Beach Soccer. Llega Fajardo. Qué zambombazo que lanzó Pablo Sánchez desde la parte de atrás. Salta al terreno de juego nuevamente Mario Palacios. El balón de Spartan Beach Soccer llega directamente a los dominios de Hugo. Ahí está Mario. El pivote, ahora la referencia, jugando con sus dos hombres más altos, con sus dos chavales más altos. El Jerez Roanza con Mario Palacios y con Pablo Sánchez. El balón hacia el costado, ahí está Eric Ruiz.
que lo habíamos visto poco en estos primeros compases de partido, en este primera mitad de partido. Salta al terreno Vladimir Goryunov, buscando esa pelota, la jugada defensiva. Y está Mario que intenta irse por la banda, se va a encontrar con la acción defensiva de Eric Ruiz, que se lanzó al suelo con pierna izquierda y le robó la pelota para tirarla directamente al lateral de la red. Ahí está Mario que busca ese escorzo casi imposible, no consiguió conectarla y será Eric Ruiz ahora el que solicite la llegada de Nico Saura, la cesión con algún porcentaje de riesgo. Bola hacia el centro, el recorte que puede ser bueno. Mario, que no consigue llevarse la pelota en última instancia, finalmente llega su propia presión. Será Eric Ruiz nuevamente para Nico. 4 minutos y medio. Balón directamente a los dominios de Hugo. Hugo para la posición de Felipe. Felipe que pone ese pase al segundo palo. Intenta salvarla. Llegaba Vladimir Goryunov para la acción defensiva de José Alberto Pérez. Ahí está José Alberto que pone ese centro dominado en dos tiempos por parte de Nico. Ahí está Nico. Porque también quiere estar en la final de mañana, pero solo hay una plaza en este partido. El balón para Fajardo en el costado. Ahí está Fajardo. Buscaba el segundo palo. Llegaba Hugo poniendo el puño para llevarse la pelota hacia el costado. Balón de Spartan Beach Soccer otra vez al corazón del área. El palo que repelió ese lanzamiento de córner directo. El balón que va a poner Pablo Sánchez desde el costado. Ahí está Pablo Sánchez de la bola dentro del área. Llegaba Mario en una posición muy ventajosa. Sale Mario, la acción defensiva de Goryunov. Vladimir que consigue llevar la pelota a la línea de fondo. El balón en juego nuevamente Felipe Leira. Ahí está Felipe. El balón en la frontal. El intento de espuela de Pablo Sánchez. Eleva la bola a Fajardo. Busca ese balón arriba, la pelea. El bote que no le favorece a Vladimir. El toque para José Alberto Pérez. Has atacado a los jugadores de mayor potencial ofensivo. El Jerez Rodansa buscando el empate al menos antes de este final de segundo periodo. Ahí está Nico. Buscaba Nico ese balón por el carril central. Otra vez Pablo Sánchez y Fajardo chocando directamente. El jugador del Jerez que se hace daño en ese choque de trenes. El colegiado que para el encuentro en este punto, doliéndose el jugador jerezano. Me da la impresión que Rubén, el que se está doliendo de ese impacto, se aleja de esa posición cojeando, mientras vemos cómo comienza a incrementar de manera importante la asistencia de curiosos y fans del fútbol playa en esta categoría Levín y del deporte, lógicamente en general, a pesar del viento incesante y potente que ahora mismo sopla en la playa de la Costilla en Rota. La pelota hacia el carril central, intenta abrirse hueco José Alberto Pérez, se llevaba la tarascada. Ahí está Martín Molinero que salía para cerrar ese pase. Se la va a llevar precisamente Martín Molinero. Tiene que llegar hacia el otro costado. Ahí está Pablo Sánchez que se quitaba el balón de encima.
La pelota que se marcha por encima del travesaño en una jugada muy parecida a una que terminó ayer en gol, precisamente de Pablo Sánchez. La bola de Nico. Pablo gobernando los cielos. José Alberto que la pelea. Se la intentaba llevar Edu Gutiérrez. La pelota hacia el costado. José Alberto. Llega Martín. El balón directamente en el cuerpo de José Alberto. Cuando llegamos al último minuto de este segundo parcial. La pelota hacia el costado. Llegaba Nico. También llega Hugo. Desembarazándose de la presión de Fajardo. José Alberto que se la lleva el balón con la pierna izquierda. Se fue muy cerquita del palo derecho de la portería de Nico Saura. El balón de Fajardo con Pablo Sánchez. Fajardo, Pablo Sánchez. Llega José Alberto Pérez. La falta de Pablo Sánchez. El agarrón con el brazo derecho. El agarrón con el brazo derecho pues va a tener una ocasión muy importante en este punto José Fajardo. Vamos a ver el brazo derecho como finalmente en última instancia entre brazo derecho y agarrón con el brazo izquierdo. De hecho, una especie de semiabrazo del oso. Y Fajardo que va a tener una ocasión importante con Hugo bajo palos. Fajardo, disparo potente, el rechace que no le va a llegar a Bogorio, no, pero sí para Fajardo. Gol, 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 gol. Marca Fajardo, la primera que la consigue sacar Hugo, Goriunov que no consigue darle, Vladimir que no consigue darle, y José Fajardo que llega a la segunda ocasión después del primer disparo. Llega el 4-2. Ventaja importante para acometer el tercer periodo, pero hay un saque de centro, posibilidad para José Alberto. José Alberto que busca ese balón excesivamente alto por encima de la puerta de Nico. Segundo periodo que va a tocar a su fin. Es los últimos 5 segundos. Ahí está Fajardo que buscaba la chilena. Termina el segundo parcial. Victoria momentánea para Spartan Beach Soccer por 4-2. ¡Qué partido! ¡Qué jugadores! ¡Qué primera semifinal que estamos viviendo! Es el momento de repasar todo lo que ha acontecido en este segundo parcial. Volvemos en muy poco tiempo.
Todo preparado para que comience el tercer parcial. No hay un objetivo baladí en este partido, ni mucho menos. Está en juego ni más ni menos que una plaza en la final del Campeonato de España de Clubes Base categoría Levín, que está disputando Spartan Beach Soccer contra el Jerez Roansa. De momento con victoria para los valencianos, el Spartan Beach Soccer, que está consiguiendo derrotar momentáneamente al conjunto andaluz por 4-2. El balón hacia el costado, estaba Thiago buscando la pelota para Felipe con Thiago que intenta desembarazarse de su rival. La pelea intensa, llega José Alberto Pérez intentando cortar ahora el balón para da esa pelota en ese perfil izquierdo, el que domina José Alberto Pérez. Se marchó ligeramente desviado a la primera ocasión para el Jerez. El daño que se acaba de hacer Martín Molinero en la espalda, en la zona un poquito más arriba de la zona lumbar, que es el que le lleva al banquillo de manera momentánea. Salta al terreno de juego Eric Ruiz. Consigue salvarla José Alberto Pérez finalmente, forzando ese saque de manda, el lanzamiento de Felipe Leira. Ahí está Felipe, directamente al segundo palo. Al segundo palo, ahí está Nico. Nico, balón arriba. Balón que se le va a quedar corto. Está José Fajardo peleando, se va al suelo Nico. Balón arriba de Nico, buscando precisamente a Fajardo. Vigilado de cerca por Felipe Leira. Están ahora los dos jugadores, Felipe Leira y Yago Espinosa, intentando cerrar la defensa, dándole algo de descanso a Pablo Sánchez. El balón que se queda corto, ahí está Carlos. Carlos al carril central. Ahí está Dani. Dani que intenta salir. La posible falta, pues va a ser una falta bastante peligrosa, favorable a Jerez Roansa. Se duele Yago Espinosa de esa tarascada que se ha llevado el jugador de Spartan Beach Soccer. Estaba Dani que intentaba llevársela. Llegó en la cobertura perfectamente Yago Espinosa. Y la patada llegando tarde de Dani. El lanzamiento de Yago Espinosa. Yago Espinosa preparado en ese perfil derecho. Voló Nico. Ha volado Nico para sacar esa pelota. Otra vez la bola. Jugándola Fajardo. Intentaba girarse Yago Espinosa. El toque hacia el costado. La defensa pegajosa ahora de Spartan Beach Soccer. Llega el 2 contra 1. Fajardo que se la lleva. El balón a la frontal del área. Intenta jugarla. Ahí está Fajardo. Fajardo que se la va a dejar. Se la deja. Pero llega Carlos Niño para cortarla. Tiene que acudir ahora el Jerez a la contra. Busca la pelota desde el centro. Consigue poner la pierna Dani Jaén. Y otra vez Nico. ¿Para dónde Nico? Volando hacia la izquierda. La bola arriba del conjunto jerezano. Atentos a la contra ahora de Spartan Beach Soccer. Otra vez Carlos cortando el avance de Vladimir Goryunov. Fíjense la parada saliendo al más puro estilo Marc-André ter Stegen. La bola que va a bajar ahora Pablo en posición ofensiva. Llegaba Fajardo, la pelota fuera. La pelota fuera.
El balón arriba. El disparo que va a llegar directamente a los dominios de Carlos. Pelota de Nico. Protagonista en varias ocasiones el despeje de Chilena. Va a llegar Eric Ruiz. Despejando con la izquierda. Llegaba Felipe Leira, que se adelantó a José Fajardo. El intercambio ahora de posiciones. Están los dos jugadores más grandes de ambos equipos en funciones ofensivas. Se fue al suelo el jugador de Jerez Roanza. La bola arriba, Fajardo. La pelota en la mano de Felipe Leira. La bola en la mano de Felipe Leira. Las explicaciones del árbitro porque pedían la anterior jugada. Pues Fajardo, que tiene una muy buena ocasión, que de conseguir embocar daría una ventaja de +3 para Spartan Beach Soccer. Ahí está Fajardo. Se le marcha la bola por encima de la portería. Por muy poquito consiguió, o lo ajustó mucho. El balón hacia el costado. Felipe Leira, que se la lleva. Puede ser un 3 contra 1 favorable a Spartan Beach Soccer. Finalmente se la va a llevar Pablo Sánchez. Pablo Sánchez se tiene que salir al suelo. ¡Nico! La vuelve a sacar Nico. Se va Fajardo. Fajardo que dispara. El balón cruzado. Fácil para Carlos Niño. Conseguido embolsarla. La bola para la posición de Pablo Sánchez. Va a llegar la para Nico. Un Nico protagonista absoluto de este partido. Ahí está Fajardo. Llegaba desde atrás Yago Espinosa. Yago la pelea con Felipe Leira. Se la va a llevar Yago. Yago que se va al suelo. La pelea. Sale José Alberto Pérez. Sale José Alberto Pérez. El agarrón claro. José Alberto. ¡Qué parada de Nico! ¡Qué parada de Nico! Vamos a ver el agarrón claro. Quizás merecedor de tarjeta amarilla. Nico, que vuelve a sacarla. ¡Qué parada de Nico! Y José Alberto, que conseguía salir desde atrás. Ahí está Pablo Sánchez. No consigue controlar esa elevación de bola. Llega Pablo Sánchez. La bola hacia el carril central. Va a intentar girarse José Alberto. Busca esa pierna izquierda. El choque de trenes entre ambos jugadores. Falta del chaval del Jerez Roanza. La pelota que va a poner el Spartan Beach Soccer Club. Desde luego, si está manteniendo este +2 en el marcador, es para poner en un pedestal a Nicolás Saura. Nico, el guardameta de Spartan Beach Soccer, que está haciendo una actuación de 10. El balón arriba. Consigue defender nuevamente el conjunto. ¡Oh! Se le escapa a Nico. Se le ha escapado a Nico el balón de José Alberto. Gol, 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 gol. Se fue de Fajardo. El disparo con la pierna izquierda se le cuela por debajo del cuerpo a Nico, que había estado excelso hasta este momento. Sigue siendo una actuación de 10, pero la victoria se queda por la mínima para Spartan Beach Soccer con 5:40 para que termine este tercer periodo. Le añade emoción, sal, pimienta, electricidad, como quieran llamarlo, a este encuentro. Ahí está Fajardo, busca el disparo, se le va a marchar. Carlos Niño, que se pone nuevamente en el campo para buscar la prórroga. Ahí está
Pablo con Fajardo. Fajardo que busca el disparo. La parada de Carlos. Parece que no acabó tocando la pelota finalmente. Ahí está Carlos buscando el perfil derecho con Pablo. Yago, el control de Yago. ¡Al larguero! La vuelve a sacar Nico. El bote que le hizo un extraño al guardameta de Spartan Beach Soccer. Balón al segundo palo, excesivamente largo. El partido que se carga de emoción, el partido que tiene de todo: protones, electrones y neutrones. La pelota para Fajardo. Fajardo que la pelea. Es falta del jugador de Jerez. Y aquí el toque de Yago. La parada in extremis de Nico. Y el balón que va al travesaño. Bola para Fajardo desde este costado, arrollado por el jugador del Jerez, Roansa. El balón desde el costado. Va a poner Fajardo esa bola directamente a Carlos. No, es a Hugo finalmente, que ha saltado al terreno de juego en estos últimos compases de tercer parcial. Pablo Sánchez ya como zaguero, se la intenta llevar Fajardo. Fajardo que intenta abrirse hueco. Fajardo que tiene un 2 contra 1. Ahí está Fajardo en la pelea enconada con Felipe Leira y con Edu Gutiérrez. La diferencia de envergadura. Ahora van a buscar esa jugada de centro directamente a los dominios. Final de Yago Espinosa buscando a Pablo Sánchez. Pablo Sánchez que se va a encontrar ante la dura oposición de Martín Molinero. El balón que se le escapaba a Pablo Sánchez. 3:45 para que termine el tercer parcial. Las espadas en alto entre los dos equipos. Fajardo que la pierde. Se la lleva Edu Gutiérrez. Edu Gutiérrez, tuya y mía con Yago Espinosa. Juega Edu Gutiérrez ese balón hacia arriba. Pablo Sánchez que la pelea. La despeja Spartan Beach Soccer. Jugando Fajardo. Fajardo que se va al suelo. Saque de banda favorable a los jerezanos. La pelota para Edu Gutiérrez. Edu Gutiérrez que intenta avanzar. Ahí está Fajardo. Fajardo que se encuentra con Yago Espinosa. Fajardo que intenta llevársela. La retención del jugador. La retención del jugador del Jerez. La falta. Tarjeta amarilla para Felipe Leira. Empieza a notarse la tensión, la retención desde el carril central. El lanzamiento directo desde el carril central para José Fajardo. Hará mal el conjunto jerezano en perderse en este tipo de problemas, porque desde luego están cojando un gran tercer parcial. Desde luego se están encontrando con un Nico Saura sensacional, al cual solo han podido batir en una ocasión en este tercer parcial, pero desde luego hay que tener en cuenta que desde la templanza es donde pueden llegar a conseguir un empate, una remontada, intentar forzar la prórroga y, ¿por qué no?, llevarse la victoria en esta primera semifinal del campeonato de clubes base. Ahí está Fajardo. Hugo bajo palos. Gol. Gol de Fajardo. Gol de Fajardo. Se pone otra vez +2 Spartan Beach Soccer. Aún queda mucho tiempo. Vamos a ver si Jerez Roansa consigue un disparo. Tienen a Pablo Sánchez en el campo. También tienen a Yago Espinosa, que tiene un potente disparo. Ha saltado al terreno de juego Mario Palazos, poniendo toda la carne en el asador. El conjunto jerezano, la pelota que se marcha ligeramente a la derecha de la puerta, defendida por Nico Saura. El balón hacia el costado, buscando Mario Palacios. La bola arriba directamente a los dominios de Nico. Intenta arrancar, ganarle tiempo al tiempo el cancerbero del Spartan Beach Soccer. Balón hacia el costado. La
Pelota hacia la posición de Fajardo, era bastante complicado. Juega Hugo, balón arriba para Pablo Sánchez, intenta elevarla, la presión de Martín Molinero. Pablo Sánchez que se va al suelo, ahí está Mario. Mario que intenta abrirse hueco, el disparo que se estrella contra la defensa, intenta abrirla para la banda, llega desde atrás Felipe. Felipe que la abre para Yago, Yago para Felipe, Felipe para Yago, el balón excesivamente largo. Y la presión ahora de Pablo Sánchez sobre Nico, forzando a que llegue el balón hacia Fajardo. Busca Hugo. Balón de Hugo para Mario, consigue despejarla, la pelota directamente para la pelota franca para Nico Saura, el balón arriba. No consigue cogerla Fajardo. Vamos a ver porque se está señalizando algo. El colegiado lo tiene claro. Vamos a ver porque se dirige hacia otro de sus colegiados. Estamos intentando enterarnos de lo que está aconteciendo, indicando que está sucediendo algo anómalo desde la grada. El aviso de colegiados sobre alguna situación, alguna anomalía en el comportamiento en la grada, amenazando, entre comillas, con incluirlo en el acta, intentando que todo transcurra desde el fair play, desde el respeto, porque, como bien dice el lema de la federación, desde el respeto ganamos todos, y en eso yo creo que no hay discusión posible. Un partido sensacional. Se adelantó en esa jugada defensiva Martín Molinero. La bola de Felipe Leira. Llegó tarde, la patada a la altura lumbar. Y ahí está Martín, que va a poner el balón desde muy lejos. Vamos a ver si decide, si aboga por ese disparo largo. Felipe muy atento a la posición de José Fajardo. La pelota que se queda a mitad camino. Mario que defiende la posición. Ahí está Pablo Sánchez. Se la lleva Fajardo. Fajardo, balón arriba. Se la quita de en medio Spartan Beach Soccer. Quedan 50 segundos. Mario Palacios. Mario que intenta jugarla. Martín que consigue despejarla. Se la lleva nuevamente Hugo, balón arriba, buscando a Pablo. Se le está quedando el partido ya. Casi la impronta de Spartan Beach Soccer, que salvo milagro, épica, parece que va a ser el primer finalista de este campeonato de clubes base. Ahí está Pablo Sánchez, que buscaba la ruleta. Protestaba la jugada el conjunto jerezano. Ahí está Mario. Mario que busca el disparo. La pelota que se queda corta. Fajardo que la despeja hacia el costado. Se la va a llevar Spartan Beach Soccer. Se lo lleva Spartan Beach Soccer la victoria. Gracias a la actuación sensacional, ya no solo de José Fajardo, sino especialmente, muy especialmente del guardameta. Ese dorsal número 13 de Nico Saura, que ha cerrado, ha puesto candado, cerrojo, puerta de seguridad y un coche blindado en la portería para llevar a Spartan Beach Soccer a la final de este campeonato de fútbol playa clubes base masculino en categoría alevín. Aún nos queda un partido, La Salle contra Atlético Melilla, que será la segunda semifinal y que vamos a vivir no muy tarde. No se vayan muy lejos porque vamos a tener una segunda semifinal, sin lugar a dudas, espectacular. Nos vemos en unos instantes.